Para la Federación de Empresarios no ha llegado oficialmente ninguna invitación. Nosotros entendemos de que esto está más relacionado con el carácter productivo, que es parte de la cadena primaria, al igual que Ujú. también la otra parte de la cadena, que es transporte y comercialización. Entonces, en ese marco, nosotros lo que creemos es de que se debe generar acciones de manera urgente y contundentes, no solamente para recuperar, porque es imposible lo que se ha perdido durante estos días, pero adicionalmente a eso se han llegado a romper cadenas de valor, cadenas productivas en este caso específico, y eso conlleva de que hay que generar una serie de acciones para que se pueda minimizar todo lo que es el impacto, pero a la vez también realizar acciones para que el sector productivo no vaya a tener falencias de provisión de alimentos, de granos y de otros tantos más en los próximos meses venideros, porque ya lo que se perdió ya está perdido. Es imposible recuperarlo. Oscar Mario, el gobierno hablaba de una pérdida de 2.100 millones de dólares, el sector productivo ya con la cosecha habla de 400 millones de dólares, 10 meses que quedan rumbo a las elecciones generales, un poquito más después para el cambio de mandato. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en este tiempo ya? Nosotros siempre hemos sido claros, Ezequiel y Nona, hemos sido clarísimos de que absolutamente ningún tipo de acción que corte la libre circulación debe ser permitida. Y eso debe ser traducido en políticas de Estado. Lo mejor que pudiera dejar este gobierno es de que se tenga ese tipo de políticas de Estado donde esté por encima el respeto por la gran mayoría de los bolivianos y no así solamente por minorías, las cuales si bien pueden tener un carácter extremadamente legítimo en base a sus necesidades, exigencias y demás, pero no puede generarse un flagelo a Bolivia de que siga de manera continua llevándose adelante, no solamente en este año ni tampoco en este bloqueo, venimos años con esta cultura del bloqueo, lo cual nos ha llevado a que Bolivia sea un país con más empleo informal, más de un 80%, con también una imposibilidad de seguir produciendo y seguir trabajando a la capacidad que tiene instalada si quiere el país, sin pensar lógicamente en crecer, y ahuyentando absolutamente a cualquier tipo de inversión, ya sea nacional y más aún todavía internacional, cuando mostramos nosotros como país claramente una imagen donde no tenemos la seriedad ni la seguridad de que Ujú. cualquier tránsito por el país vaya a respetarse. Eh, ¿Cree, Oscar Mario, que hoy en esta reunión que va a mantener el presidente, no sabemos todavía quién va a asistir a la reunión, obviamente, se va a encontrar algún tipo de solución? Porque, ojo, planteos de soluciones hemos escuchado muchísimo por parte del empresariado privado que le han hecho llegar al gobierno. ¿Qué cree que va a poder cambiar hoy día? Realmente no es demasiado lo que se puede cambiar, porque vamos a ir no solamente, o se van a ir por los temas los cuales son de impacto inmediato, los más coyunturales, como por ejemplo reprogramación de crédito, o seguramente también cómo generar el abastecimiento oportuno y correcto del combustible en las áreas las cuales son necesarias, porque tienen que realizar ya sea el labor de cosecha o labor cultural, o en su Ujú. defecto también el inicio de la campaña de verano. En fin, son importantes, sí lo son, pero no necesariamente son estructurales como se ha venido trabajando. Y pues por supuesto, de las más estructurales, si volvemos un poco atrás en lo que le dije, es de que cualquiera de todas estas acciones se desploma si es de que se sigue todavía aguantando de que tengamos un flagelo como bolivianos con el tema de los bloqueos. Son un año prácticamente, un poco menos, lo que le queda al presidente Arce. ¿En qué debe ocuparse estos meses, Mario? Lo que siempre se tiene que haber ocupado cualquier mandatario en Bolivia: garantizar primero que nada la producción, el trabajo, el empleo formal y digno. Por consiguiente, también garantizar la seguridad jurídica, que es parte del esencial de todo ello. Garantizar de que lo que se produzca pueda trasladarse de un punto del país a otro, o más aún todavía cumplir los compromisos Ujú. internacionales que se tienen con las exportaciones. Y de esa manera vamos generando toda una dinámica virtuosa
de generación de empleo, divisas y adicionalmente a eso trabajo, que es lo que precisa Bolivia. Y es lo que demanda Bolivia, Ezequiel. Los bolivianos lo que estamos demandando es que nos dejen trabajar. Paulo Antonio, la misma pregunta, ¿de qué se tiene que ocupar en estos meses el presidente Arce? Bajo ningún argumento que dejemos de ser el país de las trabas. Y lo más importante también, que cuando alguien quiera bloquear, ojo, el derecho a la protesta, perfecto, está en la Constitución, todo lo que quiera, pero si alguien quiere bloquear y afectar la situación del país, que el presidente o quienes gobiernan apliquen la ley, porque con un bloqueo perdemos todos. Con un empresario o alguien que emprende, produce y exporta, ganamos todos. Eso es algo que el gobierno tendría que entenderlo. ¿Será que vendrá un periodo de tranquilidad, Oscar Mario, en esta época, o crees que esto es difícil de que se dé? Y cuando pregunto un periodo de tranquilidad, ¿será que vamos a tener un camino libre de piedras o esta pelea interna del MAS va a seguir perjudicando al país? Yo creo, Ezequiel, de que independientemente de la pelea interna del MAS, la cual ya nos ha pasado una factura extremadamente cara, para conocimiento lógico de cada uno, de todos los bolivianos, es lo que recién hemos visto de salir de un bloqueo de más de 20 días. Pero adicionalmente a ello, nuevamente lo digo, independientemente de esa pelea interna, el problema es la cultura del bloqueo. Ya lo más nefasto y lo más irónico es ver de que bloqueen porque hay bloqueo. O sea, hemos llegado a ese extremo de pensar del que el bloqueo es la única solución a cualquier posibilidad de resolver un conflicto, dejando de lado absolutamente todos los parámetros que son racionales. El primero de ellos es de que cualquier funcionario público de cualquier nivel, de los 3 niveles, en cualquier punto del país, tiene la obligación de sentarse a dialogar y también encontrar soluciones para dar, por supuesto, respuesta a las demandas que en algunos casos son muy legítimas, en otras quieren imponer solamente, también que lo hemos visto, por la fuerza, imponer ilegalidades, como también por el otro lado hay demandas las cuales son extremadamente específicas, como un rompemuelle o un tema de atención en una posta o un colegio, que nuevamente son legítimas, pero estamos nosotros ante una situación de que eh, cualquier imprevisto, cualquier necesidad se traduce en bloqueo. Entonces, no solamente es por esto, por este tema de la pelea política, que es extremadamente grave, sino particularmente por cualquier situación es bloqueo. Y hoy los empresarios, ¿cómo enfrentan la realidad que dejó estos 24 días de bloqueo? ¿Qué hace para recomponer el aparato empresarial, básicamente, ya sea productivo en el campo o acá en la ciudad? A eso agregaría también, ¿qué plan tienen a partir de ahora? Sí, es muy difícil, es muy, muy difícil. Nuevamente, como empresario, como emprendedores, como pequeños, micros y grandes, siempre vamos a estar nosotros repensando cómo poder restituir el dinamismo para que no se vea afectado, primero que nada, el empleo. El empleo, el cual nosotros ya de por sí es escaso y es el único empleo formal y digno porque, pues, por supuesto, tiene seguro, tiene también la parte de AFPs y demás de que se le garantiza a los empleados. En todo caso, para nosotros, como plan, lo que se tiene que hacer es ver medidas las cuales son más estructurales, ver cómo está cada uno de los sectores y cómo ha salido golpeado, porque hay sectores que han trabajado al 10% de su capacidad, al 40%, al 30%, algunos probablemente al 50%, como otros que han literalmente perdido absolutamente todo. No nos olvidemos de que productores primarios, cuando terminan botando su producción, llámese de tomate, lechuga, banana o cualquier otra, la cual tiene una estacionalidad,
no es de que de aquí a una semana o de aquí a 2 meses volvió a producir, o sea, son tiempos los cuales se esperan, y a eso le sumamos ya sectores extremadamente importantes como el agro, por ejemplo, acá en Bolivia o en Santa Cruz, donde los momentos que tenían que hacerse trabajos específicos, ya sea llámese de fumigación o llámese de aplicación de secantes o cosecha o lo que fuere, no se hizo en el momento adecuado por la razón que ya todos conocemos, pues inmediatamente eso conlleva ya a tener una disminución en lo que se está produciendo, lo que se esperaba producir. Por lo tanto, para nosotros los paliativos siempre van a estar ligados, por ejemplo, con el cumplimiento de las responsabilidades que, ojo, el sector empresarial y productivo es el más cumplidor dentro de los pagos, a la banca específicamente. Pero adicionalmente a eso también el cuidar el empleo y el trabajo, y eso conlleva cómo nosotros capeamos lo que se viene inmediatamente, que son los pagos de aguinaldos, por ejemplo. Entonces, todo esto realmente hay que conversarlo porque tenemos que ver también con el ente normativo cómo podemos empezar a tener una charla tripartita también con nuestros empleados para que entre todos entendamos de que la situación es muy difícil y hay que realmente ver de cumplir los compromisos, pero también es asegurar el trabajo de las personas. Sí, porque acá hay una realidad, ¿no? El empresario grande obviamente ha sido afectado, pero ¿qué pasa con la mediana y la pequeña industria? Supongo que hay varias que han desaparecido en estos momentos porque justo los agarra en un periodo del año, y bien lo marcaba Oscar Mario, es muy complicado, ¿no? Porque tienen que cumplir con ciertas obligaciones de ley, no ni siquiera es por un acuerdo, sino de ley tienen que cumplir por esas obligaciones. ¿Cómo hace el pequeño empresario hoy para enfrentar esta situación, Oscar Mario? El mediano empresario hoy para enfrentar esta situación. En su mayoría, Ezequiel, pasa cabalmente por un tema de flujo de dinero. El tema de flujo significa de que todo lo que no pudo vender o lo que no pudo producir para poder seguir generando ingresos a lo largo de estos anteriores días y del año entero, ¿no? Porque hasta antes de este bloqueo nefasto ya iban más de 82 días de bloqueo. Entonces, lo que tiene que hacerse necesariamente de manera inmediata es un análisis sectorial para ver cómo está el estado crediticio de cada uno de ellos. No es pues lo propicio porque estamos afectando también a otra cadena de valor que es la banca, pero en todo caso es parte de lo que se debe hacer. Adicionalmente a ello también ver cómo asegurar el empleo de las personas las cuales están empleadas en estas unidades productivas pequeñas y medianas, las cuales se multiplican en miles, no se multiplican en cientos. Entonces, en este caso, hay que ver cómo trabajar para que ese empleado y ese empleador tengan el flujo suficiente de dinero que pueda asegurar en primera instancia el pago crediticio, pero también el pago de sus empleados, por más de que no tenga aún todavía los ingresos suficientes como para poder afrontarlos de manera regular. Y adicionalmente a ello, hay que prever de que cuando se inyecte este tipo de acciones, llámese de capital o de acciones específicas, tenga la previsión de que lo que venga hacia adelante tenga la previsibilidad de poder trabajar, porque nuevamente, si esto conlleva a que haya otra vez bloqueo, estamos rotos. Para cerrar, Oscar Mario, después me quedo un ratito más con Paulo Antonio. ¿Qué le gustaría escuchar mañana del presidente? Nuevamente lo vuelvo y lo repito, para nosotros lo fundamental es 3 cosas. Primero, garantizar como política de Estado de que no se permitan los bloqueos. Tenemos como bolivianos que entender por fin de que el bloqueo que hace un sector va en perjuicio del país y también de ellos mismos, porque el día siguiente van a bloquearlos a ellos, por la razón que fuere. Entonces, acá no hay un tema de que un sector salió ganando u otro salió perdiendo, todos perdemos. Por el otro lado, hay que garantizar cómo vamos a trabajar seriamente en que la Asamblea Legislativa, el gobierno central, departamental, municipal, apoyen sinceramente a el empresariado para que pueda seguir generando ese círculo virtuoso de trabajo, generación de ingresos y por supuesto también exportaciones para paliar e ir trabajando en mediano y largo plazo en lo que es la estabilización de las divisas, que eso nos ha hecho un gran daño. Y por último, ver cómo
generamos un abanico importante de medidas que permitan de que el combustible esté asegurado absolutamente para todos, no solamente para el sector productivo primario, por supuesto también para el sector transporte y otros tantos más que son parte de la cadena de valor, porque al final es lo que dinamiza la economía en Bolivia. Con esos 3 aspectos, podemos sumarle seguramente, si usted quiere, muchos más, pero con esos 3 aspectos son en gran medida la génesis de gran parte de todos los problemas que tenemos. Doctor Mario, lo liberamos. Le agradezco mucho, le mando un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a ambos, también a su invitado y por supuesto agradecido por el tiempo que me han dado. Gracias, Oscar Mario. Paulo Antonio, le robamos unos minutitos más a usted. ¿Qué espera mañana de lo que pueda decir el presidente? Capaz desde el punto de vista político, ya lo económico ha sido muy claro, Oscar Mario. Prácticamente no se espera nada. Así de simple. Yo en lo personal y muchos bolivianos no esperamos absolutamente nada porque ya sabemos lo que va a decir el presidente. La estabilidad económica, que está todo bien, va a hablar de la industrialización, quizás de alguna sorpresa como lo ha venido dando alguna vez, que culpa todo de los bloqueos, quizás algún mensaje de unidad y fuera de eso, como informe de gestión, quizás se focalice en lo que son o han sido los bloqueos, los perjuicios, va a culpar a la oposición, etcétera, factores externos que lo quieren desestabilizar. Ya sabemos lo que va a decir. Por eso, en lo personal, desde un punto de vista ya político, bueno, técnico, económico y todos los puntos de vista existentes, no creemos que haya algo nuevo. No creemos que haya algo nuevo, aunque sí quizás alguna novedad que el presidente pueda dar, como lo hizo el pasado 6 de agosto en su mensaje de Sucre, cuando nos anunciaba un referéndum, pero que al final no tenía el mismo ni pies ni cabeza. En todo caso, mañana cumple 4 años al frente del país. No ha sido un periodo muy positivo en lo absoluto para nada, pero también hay que esperar qué dice, pero tomando como ciudadanos acciones respectivas, porque si el gobierno no las toma, vamos a estar mal todos, sin ningún tipo de excepción. Personalmente creo que el mensaje va a ir por algún lado de hablar de la banca, no sé, hablar de impuestos internos, hablar de algunas situaciones que tiendan a amortiguar todo aquello que ha pasado en los bolivianos, ¿no? O sea, personas, sobre todo los empresarios, el aparato productivo, el independiente, el que va a comprar en el mercado, ha sufrido muchísimo por este tema del dinero. Hoy volvió a subir el pollo, ¿no? Porque obviamente se restablecen las cadenas de comercialización y la cantidad de productos que había en Santa Cruz, o sea que baja un poco el precio, pero hoy, bueno, vuelve la redistribución y vuelve a subir un poco el precio de las carnes. Entonces, capaz que vaya por ahí, ¿o qué dice Nona? ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Que le van a perdonar un poco los impuestos? ¿Qué puede esperar el ciudadano común de alguna forma? Yo creo que se va a quejar. Va a ser un discurso de queja. Va a sonar a queja, lamento, victimización, sí. Y no sé, Paul, pero creo que también el gobierno debería apostar a ir a un camino de transición hacia el nuevo, el que le toque nuevamente, que lo vaya dejando limpio, expedito y que vaya tratando de normalizar dentro de lo poco que le queda, ¿no? Lo que pasa también es que hay que tomar en cuenta lo siguiente. No solamente son las medidas de gobierno, y ahí voy a ir un poco más allá, es el tema del modelo económico. El modelo económico de economía social, plural, comunitaria, que establece la Constitución, donde claramente la Constitución señala que el Estado es el planificador de la economía. Este modelo económico absolutamente ya está agotado y es un modelo nada amigable con empresarios, productores, emprendedores, con la ciudadanía como tal. No es un modelo nada amigable con el empresariado o la inversión privada, sea nacional o sea extranjera. Los índices, por ejemplo, de inversión extranjera a este segundo semestre han disminuido radicalmente y vamos a ver hasta cuánto vamos a disminuir, porque si el sector empresarial extranjero no quiere invertir en Bolivia, el boliviano mucho más, y han optado por otros países, entre ellos Paraguay, por ejemplo, porque no es un tema de hacer ajustes, es el tema del modelo económico, que el MAS lo tiene vigente con la actual constitución política del Estado, y mientras el modelo no se toque, un modelo agotado, por cierto,
no vamos a hacer más que retoques o ajustes de índole social, y esos retoques o ajustes no solucionan en nada el fondo del asunto. Es el modelo que establece todo esto. No es solamente hacer algunos retoques por la necesidad de la situación o la coyuntura.